En el Evangelio, según el apóstol Juan, capítulo 10, versículo 30, encontramos el siguiente pasaje que dice: Yo y el Padre uno somos. De alguna u otra manera, hay un grupo que viene tomando fuerza, que viene tomando mucha popularidad en estos días, más que todo en las redes sociales, que entienden este pasaje de la siguiente manera: yo y el Padre somos lo mismo. Yo y el Padre somos la misma persona. No sé si usted ha tenido la oportunidad de oír respecto al sabelianismo. Esa es una corriente filosófica que nació allá por el siglo III y fue encabezada o nació a la luz de una corriente filosófica, de un pensamiento que se le ocurrió a un hombre llamado Sabelio. Y él fue el principal promotor de esa doctrina. Dicho sea de paso, son una secta. Ellos tienen un líder fundador y por lo mismo son una secta. Ya están declarados como secta. De hecho, hubo una convención, es decir, una conferencia, una especie de concilio moderno, se puede decir, en donde se reunieron varias iglesias profesantes del cristianismo, en donde todos concluyen con guardar y regirse a las principales doctrinas y a las doctrinas fundamentales que aparecen en la Biblia, y ellos llegaron a un acuerdo común y declararon a esta corriente filosófica como herética, es decir, es una herejía. No los conocen como seguidores de Cristo como tal. ¿Qué piensan ellos? Ellos dicen que Dios se manifestó en distintos tiempos, pero de distintas formas, de distintas maneras. Ellos concluyen, y parece bíblico, parece coherente, pero si quizá nosotros no tuviéramos el Nuevo Testamento ya revelado, quizá podríamos hasta cierto punto dejarnos arrastrar por esa corriente filosófica, por esa corriente antibíblica. Y ellos piensan que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó por medio del Padre en el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo que usted encuentra desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, Él se manifestó como Dios Padre. Y cuando nació el Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él se manifestó, el mismo Dios se manifestó como el Señor Jesucristo. Pero es el mismo Dios. No es que sean distintas personas. No, ellos dicen que es el mismo Dios que vino a este mundo y tomó aquel cuerpo y pues se humanó, tomó forma de hombre. Pero el detalle es que pues el Señor Jesucristo murió. Entonces podemos concluir que el Padre murió allá en aquella cruz. Ahí es en donde ya se está perdiendo esa idea, se está perdiendo de los textos bíblicos como tal. Y ellos dicen que entonces cuando el Señor murió y después se fue para el cielo, siempre era el mismo Padre. Y cuando estaba allá en el cielo, entonces mandó al Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo también es el mismo Padre. Por eso les decía, ellos incluso ya sacaron sus propias Biblias. Hay dos traducciones de esa corriente filosófica que nosotros debemos de tener cuidado. Incluso ellos también tienen la Reina Valera, creo que es la Reina Valera restaurada, que ellos están usando actualmente, en donde ya quitaron
los versículos en donde aparece claramente la manifestación de las tres personas divinas como tal. Podría ser que a nosotros nos interese ir a ver y leer esa Biblia, pero con el propósito de ver qué fue el cambio que hicieron ellos ahí. Porque debemos de estudiar también al mismo enemigo. Entonces ellos llevan la misma idea, la misma filosofía que los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová crearon su propia Biblia, inventaron su propia Biblia. Tuvieron que sacar un montón de pasajes, pero hay algunos otros pasajes que no sacaron y ahí están en sus propias Biblias. Entonces ellos tienen esa Biblia, la Reina Valera restaurada, siempre Reina Valera. Entonces usted, ¿cómo va a leer? ¿Cómo va a decir la portada Reina Valera? Entonces va a decir usted, entonces esa Biblia ha de ser buena, pero puede llegar a confundirse. Y el Evangelio, según el apóstol Juan, también en el capítulo 14, versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire, ahí aparecen las tres personas. El Hijo rogando al Padre. Y le está rogando para que envíe otro consolador. Y el versículo 26 del Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La Biblia es clara. La Biblia no deja lugar a dudas. Pero si usted habla con una de esas personas, fíjese que son bien cerrados en cuanto a sus criterios. Son bien cerrados para defender, según ellos, la verdad. Y ellos nos acusan a nosotros que nosotros estamos en error. Ellos no pueden explicar otros pasajes como, por ejemplo, en los evangelios cuando aparece el bautismo del Señor. Cuando Juan bautizó al Señor. Y dice que se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hubo una voz que se oyó. O sea, podemos concluir nosotros entonces que el Señor habló con el estómago, el Señor Jesucristo habló con el estómago. Porque entonces pudo haber sucedido una especie de ventriculología. Creo que así se dice, ventriculología. ¿Quién era el ventríloco? Podríamos pensar entonces que era Juan el Bautista, el ventríloco. Y el Señor de alguna u otra manera habló con el estómago. Esa doctrina, esa corriente herética, esa corriente filosófica no tiene pies ni cabeza, no armoniza con el texto bíblico. Y después dice, ahí también dice el texto literalmente que descendió el Espíritu de forma corporal como paloma. Entonces, ¿qué sucedió ahí entonces? ¿Cómo puede ser que ellos digan que Dios, el Padre, es uno y no puede de alguna u otra manera manifestarse en tres personas? Dicho sea de paso, la Trinidad es un secreto, es un misterio que el ser humano aquí sobre la faz de la tierra no lo vamos a poder descifrar, no lo vamos a poder explicar. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios, es algo parecido a lo que experimentaban los judíos en la antigüedad. Dice que ellos no podían mencionar el nombre de Dios. De hecho, el nombre Yahweh o el nombre Jehová, de alguna u otra manera, para que nosotros lo entendamos en nuestro lenguaje, aparece ahí una palabra. Pero ellos dicen que no podían mencionar el nombre de Dios y cuando llegaban a mencionarlo, a prácticamente descifrarlo, por así decirlo,
al ratito de haber dicho el nombre, ya no sabían. Ellos ya no sabían lo que habían dicho. Así es la Trinidad. El problema es que el hombre a veces se mete en unos laberintos que no puede salir. ¿Por qué? Porque pretende entender cosas que jamás el hombre en el plano material va a llegar a entender. Esa corriente filosófica ha tomado mucha fuerza, viene tomando mucha fuerza, porque ellos son bien, hasta cierto punto son arrogantes, son tajantes, son jactanciosos y pues nos tratan a nosotros de ignorantes. Dice que nosotros estamos errados, dice que nosotros vamos al infierno. ¿Por qué? Por no compartir su corriente filosófica. Partiendo de la premisa de que ellos tuvieron como líder absoluto un fundador, solo allá empezamos mal. ¿Por qué? Porque así nació el movimiento de los así llamados testigos de Jehová. Así surgió el movimiento de los adventistas con una lideresa a la cabeza. Así nació el movimiento de los mormones también, del mentado Smith. Y ellos también tienen un fundador. Toda aquella corriente filosófica, toda aquella corriente religiosa que tenga un fundador principal, que esté a la cabeza, que se le ocurrió determinada idea, es una secta. Grábese bien esto en su mente. Si usted está actualmente en un lugar en donde tienen un líder absoluto que está a la cabeza y a ese líder se le atribuye la fundación de la organización en la que usted se encuentra, salga de allí, porque está en error, está en una secta. A veces la gente no sabe que está perseverando en una secta. ¿Por qué? Porque le han hecho una especie de lavado de cerebro. Ellos llevan como bandera el bautismo que según ellos dice que ellos están en lo correcto, porque el bautismo que ellos practican es en el nombre de Jesús. Y ellos dicen, hay varios versículos que a nosotros nos amparan que estamos en la verdad. Y ustedes están en el error, porque ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo hay un versículo. Y nosotros tenemos varios versículos que dicen que se debe y bautizaron aquellos primeros creyentes en el nombre de Jesús. Pero si las palabras que aparecen allá en el Evangelio según Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién dijo esas palabras? Pues fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Él también hubo la manifestación de la Trinidad. Estaba Él como hombre, habló el Padre desde los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Entonces nosotros tenemos la doctrina que practicamos está fundamentada en la Biblia, en la misma Biblia. De pronto vamos a ir a explicar un poco con lo relacionado al bautismo que aparece en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico y nosotros no podemos sacar doctrina de ese libro como tal si no armoniza con las epístolas doctrinales. Debemos nosotros ver lo que nos enseñan las epístolas doctrinales, lo que nos enseñó el apóstol Pablo para ver si es o no doctrina. Ellos también dicen que si uno no se bautiza en la fórmula que ellos aplican, uno no puede ser salvo. Es lo mismo que también enseña, por ejemplo, los adventistas. Ellos dicen que si no guardamos, si la persona no guarda el sábado, no puede ser salvo. Son sectas que están
proliferando en todo el mundo. Y pues, dicho sea de paso, son encabezadas por el mismo enemigo. Podríamos nosotros entonces cuestionarnos aquí, y bueno, y entonces ellos tienen o no tienen al Espíritu. Pues no puede alguien tener al Espíritu y negar las doctrinas fundamentales de la Biblia. Lo único que nos queda es rogar por las personas que están confundidas en ese lugar. Y pues también podríamos orar por los líderes, pero ellos ya están prácticamente envanecidos. A veces da un poco de pena porque el mismo Señor Jesucristo dijo con relación a Judas: este es el hijo de perdición, para esto, dicho en otras palabras, para esto nació. Entonces, la conclusión a la que nosotros llegamos es que el Padre y el Hijo no son lo mismo. El versículo como tal dice: el Padre y yo, uno somos. Y para no alargar más este video, esta explicación, aquí nos quedamos esperando que usted comparta estas meditaciones para que nosotros de alguna u otra manera podamos alertar a nuestros familiares, a nuestros conocidos. Y pues dicho sea de paso, si usted tiene algún conocido que persevere en esta denominación, en esta secta, pues compártale, ore por esa persona para que el Señor la saque del error. Y nos vemos, si es posible, en una próxima oportunidad. Bendiciones.